Jesucristo nació, gloria al Señor, después de la resurrección de Jesucristo. Ahí es donde nació la iglesia, ¿no? Porque fue, gloria al Señor, cuando Jesucristo, antes que parta de este mundo, dijo: os conviene que yo me vaya, ¿no? Para que venga el Consolador. Y él, cuando él venga, ¿qué dice? Os convencerá, ¿no? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es la promesa del Padre, que enviando a su Espíritu Santo, gloria al Señor, el Espíritu Santo iba a guiar a las personas a la verdad de Cristo. Es ahí donde podemos entender, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo, gloria al Señor, cayó sobre los apóstoles, dándoles poder para que ellos sean testigos, ¿no? Testigos de Cristo, ¿no? Y para que ellos sean los portadores de la palabra de Dios y anuncien el Evangelio de Jesucristo, no solamente en Jerusalén, en Judea, sino también en Samaria, ¿no? Y hasta lo último de la tierra. Mire, esto es la promesa que Dios les hizo. Y es ahí que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 le hemos leído, ¿no?, cómo se manifestó la presencia del Espíritu sobre los que estaban en el aposento alto. Y es ahí podemos ver que el Espíritu Santo usó al apóstol Pedro, ¿no?, para tener que dar un discurso, su primer discurso, en el que podemos entender que cuando Pedro alzó la voz y les habló la palabra del Señor, dice, hermanos, que los que estaban escuchando el discurso, ¿no?, se compungieron de corazón. Y es ahí donde que ellos comenzaron a decirle a Pedro, le dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Después del mensaje de la palabra de Dios, después de escuchar, ¿no?, el discurso de Pedro, que era basado a las Sagradas Escrituras, que era basado al conocimiento de Cristo, Pedro le dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y desde ese entonces, mis amados hermanos, vemos que ahí se convirtieron como 3,000 personas. Como 3,000 personas aceptaron a Jesucristo. Y es ahí donde podemos ver, mis amados hermanos, que los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados y se congregaron, mis amados hermanos, juntos, unánimes. Comenzaron ellos a perseverar cada día en el templo, alabando a Dios, teniendo, gloria al Señor, ese gozo del Espíritu Santo, porque sabemos que quien da el gozo, la paz, es el Espíritu Santo. Amén. Es el fruto del Espíritu. Quien llena al creyente. Y podemos ver que los que habían aceptado a Jesucristo, que eran como 3,000 personas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y también en las oraciones. Miren, hermano, el Espíritu Santo comenzó a guiar a este pueblo, a este remanente. Y en otra oportunidad, cuando Pedro da también su discurso en el pórtico de Salomón, ahí se convirtieron como 5,000 almas. Y ahí comenzó a nacer la iglesia de Jesucristo. Amén, hermano. Por eso, cuando vamos avanzando en los libros en el Hechos de los Apóstoles, vemos como el Espíritu Santo está ahí dentro de la iglesia. Por eso dice ahí que
fortalecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene lugar dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para dar paz y poder. ¿Bien? Y es ahí donde podemos entender que la iglesia, gloria al Señor, cuando vemos aquí o leemos la palabra iglesia, gloria al Señor, se habla de aquellos grupos de personas que han aceptado a Jesucristo. No se habla de un inmueble, sino que se habla de grupos de personas que han sido lavados, santificados y que han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se habla de aquellos que han sido comprados por precio, ¿no? Por eso, hermanos, aquí todos somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Que está hablando de personas. Que es ahí donde que ese grupo que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Se habla de esas personas que han sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Se habla de la iglesia de aquellos que han sido justificados, que nuestros pecados han sido perdonados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De ellos se está hablando, en la cual que siendo, gloria al Señor, pertenecientes al cuerpo de Cristo, entonces, hermanos, ese grupo de personas ha sido bendecido con la paz de Jesucristo. Porque ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Del mundo, ¿verdad? Donde en el mundo hay penuria, donde hay, gloria al Señor, desgracia, donde no hay paz, no hay amor, no hay felicidad. Pero cuando hemos venido a Cristo, hemos sido formados como miembros del cuerpo de Jesucristo, somos llamados la iglesia de Jesucristo, y es ahí donde podemos recibir de su provisión, porque Cristo es cabeza de la iglesia, que Cristo es el príncipe de paz, ¿verdad? Por eso la iglesia tiene paz. Dice, hermanos, que Jesucristo es un Dios admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Padre eterno. Y pues podemos decir también, hermanos, que Cristo es el que está cuidando, Cristo es el que cuida y sustenta a la iglesia de Jesucristo. Bien. Es ahí donde que los apóstoles comenzaron a testificar de la palabra de Dios, no solamente en Judea que predicaba la palabra de Dios, sino también en todos los lugares. Y donde ellos llevaban el mensaje, pues había pueblos que creían en Jesucristo. La palabra le llegó a Galilea, a Samaria, y todas las iglesias, todo este grupo, gloria al Señor, que habían aceptado a Jesucristo, tenían paz. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros también estamos viviendo en paz. Amén, hermano. Estamos disfrutando también de la paz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque le hemos dado lugar a Jesucristo, gloria al Señor, en nuestra vida. Le damos lugar a Jesucristo en nuestros cultos, en nuestras reuniones. Y como que también nosotros le hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que como la iglesia de Jesucristo, pues hermanos, ahora podemos también recibir la edificación. Que de parte de nuestro Señor Jesucristo, Él provisiona también a hombres dotados por el Espíritu Santo para tener que edificar al pueblo, para tener que edificar a la iglesia.
o mejor dicho, a los miembros del cuerpo de Jesucristo. Porque podemos entender, mis amados hermanos, que por el Espíritu Santo, gloria al Señor, hemos recibido dones, hemos recibido ministerio, pero con un propósito. Cuando nos vamos a Efesios capítulo 4, en el versículo 11, dice que, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ¿no? A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren, con el propósito o a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso las iglesias que estaban en Judea, en Galilea, en Samaria, eran edificadas. Miren, eran edificados en el fundamento de los apóstoles. Las iglesias recibían la doctrina de Jesucristo, que los apóstoles no hablaban de ellos mismos, sino que ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hablaban de Cristo y todo lo que ellos habían vivido con Cristo, 3 años, habían visto sus maravillas, su poder, sus prodigios, habían visto su forma de caminar, forma de hablar, forma de comportarse. Todo ello transmitieron a las iglesias que estaban en los alrededores. Y eran edificadas en la doctrina de los apóstoles, o mejor dicho, cuando el Señor les había enseñado a ellos para transmitirlo a los santos. Por eso vemos aquí que cuando Dios da dones es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ellos estén compenetrados en la obra del ministerio según el don que Dios ha dado o que cada uno ha recibido. ¿Para qué, hermano, la iglesia debe de recibir edificación? Es muy importante. Cristo se preocupa por su iglesia. Quiere una iglesia bien edificada, bien fundamentada en la fe, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es muy importante recibir la palabra de Dios, la sana doctrina. Es muy importante que la iglesia sea edificada para que conozcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para que podamos entender quién es Dios, quién es Cristo, ¿no? Que esto nos ayuda, gloria al Señor, a tener fe, ¿no? Esto nos ayuda a tener confianza. Porque a la medida que conozcamos más a Dios, más fe vamos a tener. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuanto más estudiamos la Biblia, cuanto más conocemos estudiamos la Biblia, más conocemos de Dios. Y más gloria al Señor, nos inclinamos a la confianza, porque entendemos que Él es un Dios todopoderoso, ¿no? Por eso es algo como captamos al hermano Aldo, ¿no? Cuando dijo, ¿no? ¿Cuántos creen? Entonces, a la medida que lo conozcamos más a Cristo, más confianza vamos a tener de Él. Y vamos a depender de Él. Así como en la mañana hemos tratado de que tenemos que tener confianza plena en Él. Fíjate de todo, ¿no? Fíjate de Jehová con todo tu corazón, ¿no? Pero para tener una confianza plena, pues la iglesia debe estar edificada en el conocimiento de Jesucristo. Amén, hermano. Pero hoy en día como que la iglesia
no está siendo bien edificada, y al no ser edificada, gloria al Señor, como que le falta visión, falta conocimiento, falta fe, falta confianza, que nos desviamos de la plenitud de Jesucristo. Que nos desviamos, hermanos, y ponemos la mirada en otras cosas menos que a Cristo. Mire, por eso, hermanos, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tomó a estos apóstoles para ocuparse en la lectura, para ocuparse en el ministerio de la palabra, para que las iglesias, gloria al Señor, cuando eran acrecentadas, pues ellas tenían que ser edificadas en la doctrina de Jesucristo. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, vemos aquí cómo la iglesia era edificada por el mismo Jesucristo. Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Pero aquí, como iglesia, debe ser edificada bajo los parámetros, ¿no? O bajo el conocimiento, bajo la doctrina de Jesucristo. Aquí no debe haber nada de sabiduría humana. Aquí no debe haber, gloria al Señor, de psicología, ¿no? Gloria al Señor, de estas cosas, digamos, como dice el apóstol Pablo, de la falsa llamada ciencia. El apóstol Pablo, cuando él iba a las iglesias a edificar, porque el apóstol Pablo también fue apartado para llevar la doctrina de Jesucristo, gloria al Señor, él decía, hermano, que la palabra y su predicación, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, ese era el mensaje del apóstol Pablo. No con artimañas, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, no como palabras de hombre, no metiendo la filosofía, la psicología y todas estas ciencias, no, sino que tenía que ser según la demostración del Espíritu. Amén. Quien aún oraba y decía, Señor, que al abrir mi boca me sea dada palabra, ¿no? Eso era lo que Pablo oraba. O sea que Pablo era muy cuidadoso. ¿Qué mensaje tenía que llevar a la iglesia? ¿Cuál era la predicación? ¿No? Para que la fe de los creyentes no esté fundada en la sabiduría del hombre ni de este mundo, sino en la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Amén. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. El apóstol Pablo oraba y pedía oración diciendo, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y aquí, hermano, la iglesia puede edificarse. La iglesia edificada llega a una estatura de madurez espiritual. Mire, hermano, cuán importante el Espíritu Santo se preocupó por las iglesias. Que la doctrina, pues, hermano, se dé en todas las iglesias para que ya no sean niños fluctuantes, para que sean librados
de cualquier doctrina o de cualquier viento de doctrina que han aparecido en estos últimos tiempos. Porque, miren, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice que se han levantado hombres para engañar y emplean con astucia las artimañas del error. Por eso la iglesia debe ser edificada bajo la base bíblica. Que la iglesia tiene que ser edificada en la doctrina de Jesucristo. ¿Para qué? Para que no caigamos en el error, en el engaño. Para que sepamos cómo debemos conducirnos. Que tenemos que agradarle a Dios. Amén, hermano. Amén. Que lo que voy a hacer está o compagina con la palabra, le agrada al Señor. Porque la iglesia debe entender cómo debemos proceder ante Él, cómo debemos comportarnos, cómo debemos de actuar, cómo debemos vivir la vida cristiana. Pero eso yo lo voy a entender cuando me dejo edificar, cuando recibo la doctrina, cuando recibo la palabra. Eso es, mis amados hermanos, cuando recibimos la palabra del Señor. Miren, por eso todos tenemos que estar edificados sobre el fundamento, ¿no?, de Cristo. Es ahí, hermanos, podemos decir que siendo edificados, gloria al Señor, vamos a crecer. Mire, en todo vamos a tener que alcanzar una madurez espiritual. Pues hermanos, como dice en Efesios, vamos a ver en Efesios capítulo 2. A ver, hermanos, ya vamos a terminar. Gloria al Señor. Yo creo que, como alguien dijo, ¿no?, estar en la iglesia o trabajar en la obra cansa más que ir a la batalla. ¿No es cierto? Pero hay que tener un poquito de esfuerzo, hermano. Miren, gloria al Señor. ¿Qué dice Efesios 2, versículo 20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A eso tenemos que llegar. Tenemos que apuntar, hermanos, que todo sea de agrado ante Dios. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta que cuando hemos leído Hechos 9:31, la iglesia tenía paz? ¿Por qué tenían paz? Porque el Espíritu Santo estaba allí. Cuando se le da lugar al Espíritu Santo, hay paz y gozo. Hay paz y gozo. Amén. Hay vida y paz. Y hermanos, y es ahí donde el Espíritu Santo actuaba en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Dice, hermanos, que ellos eran edificados andando en el temor del Señor. Vamos, leamos la Biblia. Hechos 9:31. Dice, eran edificadas las iglesias, ¿no?, recibiendo pues, gloria al Señor, el fundamento de los apóstoles, la sana doctrina, la palabra de Dios, y andando en el temor del Señor. Claro, hermano, para andar en el temor del Señor, pues tenemos que conocer primero. Tenemos que recibir el conocimiento de Dios. Si yo conozco a Dios, que Dios es un Dios santo, un Dios que habita en la altura y en la santidad,
Entonces, hermanos, a la medida que conocemos a Dios, entonces vamos a entender, vamos a conocer a Dios y nuestra vida va a cambiar. Va a haber un temor reverente. Mire, hermano, comenzamos a andar, ¿no?, como anduvo Cristo. Comenzamos a andar andando en una vida nueva, caminando, viviendo en una conducta que agrada a Dios. Porque la Biblia, a la medida que vamos conociendo, dice, bueno, desecha todo esto, desecha lo malo, despojaos del viejo hombre, quítense de vosotros toda la malicia, todo pecado. Entonces ahí nosotros vamos, gloria al Señor, vamos teniendo un temor y vamos a tener un estilo de vida diferente. Y la iglesia se diferencia del mundo, hermanos, alumbrando con buenas obras, andando como anduvo Cristo. Hermanos, cuando nos vamos a Hechos capítulo 11, ahí podemos ver que en el versículo 26 dice que se congregaron ahí por un año con la iglesia, Bernabé y Saulo, ¿no? Y se congregaron ahí por un año con la iglesia. ¿Y qué dice ahí? Y enseñaron a mucha gente. Recibieron palabra, doctrina. Y hermano, luego ellos, como abrazaron la doctrina, abrazaron la palabra, y los discípulos comenzaron a tener una conducta diferente. Comenzaron a andar en el temor de Dios. Y es ahí que la gente de afuera, los inconversos, viendo a los discípulos, ¿cómo los llamaron? Cristianos. Cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos no iban por las calles diciendo, llámenme cristiano. No. La gente de afuera nos observa. Amén. Nos examina y te puede decir, a ver, disculpa hermanita, usted es cristiana, ¿verdad? Señora, usted es cristiana, usted es evangélica, ¿verdad? Bueno, sí. Disculpe amiguito, usted es evangélico. Pero ¿cómo ellos, digamos, se dan cuenta que somos cristianos? La forma de hablar. ¿Por qué ellos llamaron cristianos a los discípulos? Jesús nunca los llamó cristianos a sus seguidores. Nunca. Jesús los llamó a sus seguidores discípulos. ¿Qué más? Siervos. Hermanos. ¿Cierto? Siervos. Amigos. ¿Qué más? A sus discípulos. Amigos. Pero cristianos no los llamó. Amigos, ¿verdad? Sí. Amigos también los llamó. Pero cristianos no los llamó. La gente de afuera, al ver que los discípulos andaban como Cristo, al ver que la gente de afuera que vivían como Cristo, que hablaban como Cristo, que comportaban como Cristo, ellos dijeron, ahí van los cristianos. Ahí van los cristianos que andan como Cristo. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué ellos comenzaron a cambiar? Porque la palabra de Dios dice que por la obediencia a la verdad, nuestras almas son purificadas. Amén. Por la obediencia, no por el conocimiento. O sea, si nosotros nos quedamos en el conocimiento nada más y no la ponemos en práctica, Nada, entonces no hay un cambio de vida. Amén. Pero cuando conocemos la palabra y la aplicamos, comienza a desarrollar en nosotros un temor reverente. No, yo tengo que andar conforme la palabra. Tengo que hablar palabras buenas para la sana edificación.
desechando la mentira, la ira, el enojo, la envidia, la maledicencia, la fornicación, el adulterio. Todas estas cosas debo de desechar. ¿Por qué? Porque le temo a Dios. Porque el temor de Jehová, ¿qué dice? ¿Qué es el temor de Jehová? Vamos a Proverbios capítulo 8, 13. ¿Qué es el temor de Jehová? Vamos a ver. Proverbios 8, 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué más? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Este es el temor de Jehová. Por eso Pablo, después de haber estado un año, no entreteniendo a la iglesia, como hoy en día, por ejemplo, fin de semana, vamos a la iglesia, vamos a la playa, vamos a un retiro, ¿no? Vamos a darle vuelta a este cerro, ¿no? Vamos a contemplar los animales, no, hermano. Pablo estaba ahí, palabra y palabra y palabra, y la oración y palabra, porque la iglesia tiene que ser edificada para que conozca quién es Dios y para que sepa cómo debe de vivir, cómo debe de andar. Amén, hermano. Si nos vamos a Hechos 20, si nos vamos a Hechos 20, capítulo 31, a ver, 20, 31, capítulo 20, versículo 31, Pablo dice, por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Noche y día, amonestando. La iglesia tiene que ser edificada para que ande en el temor del Señor. La iglesia tiene que ser edificada para que tenga paz. Amén. Porque la palabra, la obediencia a la palabra nos lleva a una vida de paz, a una vida de gozo. Amén. Eso es lo que nos lleva a la palabra de Dios. El consejo de Jehová. Mira, y Pablo en el versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciado todo el consejo de Dios. Le gustaba o no le gustaba, pero era la palabra de Dios. Amén. Tenemos que recibir la palabra de Dios. A un pastor le dijeron que levantó un hermano y dijo, el pastor, ¿usted está hablando de mí? No, yo estoy predicando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios a veces como un martillo, ¿verdad? Amén. Pero tenemos que ser edificados. Y Pablo se preocupó mucho también de a las iglesias darle la palabra de Dios. Recibamos la palabra, recibamos la enseñanza. Todos los días se predica la palabra, ¿verdad, hermano Aldo? Todos los días se predica la palabra. Tenemos que orar. De esa manera podemos ser edificados. Tenemos que mirar hechos. La vida de los primeros cristianos. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice, sobrevino temor, en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era el Espíritu Santo en ellos. Miren, y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo, partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es cuando le damos lugar al Espíritu Santo. La iglesia debe dar el lugar, gloria al Señor, al Espíritu. Que no debemos conquistarlo. Perseveraban antes cada día en el templo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ellos venían con gozo al templo. ¿Claro? Todos los días. ¿Por qué? Porque había gozo, había paz. ¿Y quién da el gozo y la paz? El Espíritu. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Miren, andaban en una vida nueva. Por eso, Pablo a los Gálatas también le decía, digo pues, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, va a repartir dones, va a repartir ministerios, va a producir fruto en cada uno de nuestras vidas cuando somos edificados. Amén, hermanos. Sigamos adelante, hermanos, recibamos la palabra, vivamos la vida cristiana, una vida nueva. Gloria al Señor, con temor y reverencia. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 7:1. Tenemos esta promesa de parte de Dios, la comunicación del Espíritu, hermanos, que hace maravillas cuando le damos lugar al Espíritu. Tenemos muchas promesas que dar, pero ¿qué dice ahí el apóstol Pablo? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así debe estar la iglesia. Ellos andaban en el temor del Señor, eran edificadas, apartadas de las cosas de la carne, del mundo y de Satanás, para andar, para perfeccionar, para madurar en la santidad, en el temor de Dios. La iglesia es perteneciente a un reino de Cristo. Es el reino inconmovible. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículo 28. Ya vamos terminando, gloria al Señor. 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, la iglesia. ¿Quién es nuestro rey? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. Amén. Hemos recibido un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumido. Tenemos que agradarle la iglesia. Tenemos que andar en el temor y reverencia. Como las iglesias tenían paz. Tenían paz porque Dios es el que da la paz. Sí, hermano. El profeta David, en el Salmo 29, su oración era esta. Salmo, si no me equivoco, 29, versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Tu pueblo tiene paz. Esa es la bendición de Jehová. Las iglesias tenían paz. ¿Ven? Porque cuando le damos lugar a Cristo, pues de veras vamos a tener la paz. Vamos a tener la suministración del Espíritu. Él
estará levantando hombres para edificar a la iglesia con la palabra de Dios. Y estará repartiendo dones y ministerios, mis amados hermanos. Amén. Ya lo estamos viendo ya por ahí se están descubriendo los dones, ¿no? Se están descubriendo ya los ministerios, porque la obra es de Dios. Amén, hermanos. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Busquemos la presencia de Dios, vengamos a la iglesia, ¿no? Sometámonos al ayuno, a la vigilia, gloria al Señor, y recibamos la palabra, ¿no? El apóstol Pablo decía, oh ruego hermano, que soportéis la palabra de exhortación, o como mejor dicho, que recibáis la palabra de exhortación. ¿Amén? Recibamos, amén, hermano, eso nos va a ayudar. Va a cambiar nuestra vida. Nos ponemos de pie.